Y seguimos con más buenas noticias y ya vamos a ir a la palabra de Dios y lo que hoy, hace unos segundos, nos adelantaba Joshua del tema de la revelación de la crucifixión de Jesús. La importancia que es esta revelación para cada ser humano en el corazón. Lo importante, mi querido oyente, no es saber el hecho histórico, sino lo importante es que esto tenga efecto en nuestro espíritu. Lo más importante es que aquel espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos también nos levante a nosotros de esta condición espiritual en la que el mundo se encuentra, como dice la palabra del Señor, que el espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús también esté resucitando nuestra vida. Así que el propósito es que esta revelación tenga impacto para que tu alma sea salva. El tema de hoy es el costado traspasado de nuestro Señor Jesús y puntualmente la sangre derramada que tiene el poder y la capacidad para no solamente sacarnos las culpas, sino también limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Bien decía Joshua de manera resumida acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, la importancia de lo que significa la corona de espinas, cuando Él soportó esas terribles, agudas y grandes espinas, no solamente en su piel, en su carne, y que tenían la profundidad suficiente para tocar aún los huesos mismos del cráneo de nuestro Señor Jesús, y de esa manera poder romper esos vasos sanguíneos de manera tal de que su rostro no tenga solamente 3 gotas desparramadas, sino que sea un rostro absolutamente bañado en sangre hasta los hombros. Y si pensamos en lo doloroso que sería esto, y aún si añadimos de la manera en cómo fue colocada, no de manera amable ni gentil, sino a brazos, como lo explicábamos la vez pasada. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de la corona de espinas? El sentido y el propósito de la corona de espinas es quitar de nosotros, de aquel que cree en Jesús, las maldiciones del pecado. Por eso el saber acerca de la corona de espinas tiene el poder de liberarnos de todo tipo de enfermedad, no solamente mental, sino física, en cuanto a enfermedades de todo tipo que estemos hablando. Así que el Señor se llevó esas maldiciones. La palabra del Señor dice que Él fue molido por nuestros pecados. Y en el último programa, también lo resumía Joshua, cómo Jesús, siendo el Verbo de Dios, anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos, dice la palabra del Señor. Y nos relata el libro de Mateo capítulo 8, uno de los primeros milagros registrados en la Biblia del Señor Jesús, un hecho maravilloso. Un hombre que estaba absolutamente llagado con esa enfermedad llamada lepra, esa enfermedad que lo carcomía no solamente en la piel, sino aún en los huesos. Esa enfermedad que tuvo el poder de sacarlo de la sociedad, sacarlo de la vida religiosa y aún hasta no poder tener relación ni contacto con su propia familia. No podía recibir ninguna clase de contacto, porque aquel que lo tocaba quedaba inmundo y podía ser contagiado. Entonces este hombre, cuando vio a Jesús que venía bajando del monte, dice que él se acercó corriendo. A pesar de que era un hombre que estaba excluido de la sociedad, él se abrió paso a través de la multitud. Él vio a Jesús y una multitud que lo rodeaba, una multitud que venía recibiendo sus milagros, su sanidad, una multitud que venía oyendo lo que el Señor había dicho en el monte acerca de las
enseñanzas de las bienaventuranzas. Y era una reunión maravillosa, era una fiesta lo que ellos estaban viviendo, y este hombre no quiso dejar pasar esa oportunidad. Él vio que en ese momento estaba allí su sanidad, y se abrió paso entre la multitud, y cuando estuvo delante de Jesús, hincó su rodilla, dice la palabra del Señor, y el Señor le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y el hombre leproso, este hombre totalmente llagado, totalmente desfigurado y cubierto con una ropa áspera, típico de aquellas épocas que hablaba de un enfermo, de un leproso, de un excluido, y con esa campana que avisaba que había un leproso dando vueltas para que la gente no lo toque. Este hombre dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esa oración tan sencilla, pero también humilde y a la vez poderosa, porque tocó el corazón de Jesús, y viendo que él lo había llamado Señor, no le dijo maestro, como Judas, que nunca lo reconoció como Señor, sino le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y dice la palabra del Señor que el Señor extendió la mano, esto es importante, extendió la mano y dijo: sí quiero, sé limpio. Y la palabra del Señor, así como le dijo a este leproso: sí quiero, sé limpio, también el Señor, donde quiera que estés, va a extender tu mano, cualquiera que sea tu necesidad, va a extender su mano y te dice: sí quiero, sé limpio, sí quiero, sé sano, sí quiero, sé limpia, sí quiero, sé sano. Puedes ser limpia y limpio de todo pecado, y puedes ser sano y sana de toda enfermedad. Maravillosa es la palabra del Señor. Pero hablábamos de que Jesús extendió su mano. Mi querido oyente, esas manos que sanaron a ese leproso, esa mano que el Señor tiene extendida en esta tarde, esa mano que Él siempre extendió a Israel, porque la palabra del Señor dice de que siempre Él extendió sus manos hacia el pueblo de Israel, un pueblo rebelde. Esas manos en la cruz del Calvario, los romanos la extendieron, la abrieron y pusieron en ella clavos que medían aproximadamente de 15 a 16 centímetros de cabo a punta. Y esas manos fueron horadadas, agujereadas, y de esa manera colgaron de manera terrible al Hijo de Dios, al Mesías, aquel que había venido a salvar al mundo, aquel que había sanado, había curado en el poder del Espíritu Santo, y había llegado el momento de su muerte, y extendieron sus manos y lo crucificaron. Pero en esta tarde quiero hablar acerca del costado traspasado de Jesús, y lo más importante de ese hecho, que fue el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios, el Mesías. El Salmo 22, capítulo 14, el profeta, porque también fue un profeta, David, el rey de Israel, 1000 años antes aproximadamente de la crucifixión de Cristo, del cumplimiento de esta palabra, David de manera profética habló de manera exacta también lo que iba a suceder en el Calvario con el Hijo de Dios. Y él dijo: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Mi querido oyente, en esta tarde quiero decirte que Jesús no fue una persona colgada como muchas veces lo muestran las obras artísticas, sino que Él estaba absolutamente desfigurado, y no solamente desfigurado, sino estaba todo descoyuntado. Y si había algo que lo sostenía en la cruz, eran esos 3 clavos, en la mano derecha, en la mano izquierda y en sus pies. Pero si los huesos no se despegaban de sus huesos, ¿sabes por qué? Porque los ligamentos lo podían tener. Así que era una persona absolutamente desfigurada y deforme en la cruz del Calvario, y a la vez también era una masa sanguinolienta, nos revela la palabra del Señor. No había nada en Él que podamos nosotros querer, no había nada atractivo. Si pensamos que era el Hijo de Dios, no era nada atractivo que nosotros podamos querer. Pero también el profeta
David, el rey David, dijo de manera profética: mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y vamos a ver qué significa este versículo, qué es lo que nos quiere revelar este pasaje que escribió David 1000 años antes de que el Hijo de Dios Jesús, el Mesías, subiera a la cruz del Calvario. Primero te quiero comentar cuáles son los impedimentos que tenemos nosotros los seres humanos para no recibir la luz del Evangelio. En 1 Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 2, verso 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que el diablo tiene sus artimañas, sus mañas, para que nosotros no seamos conocedores y no se nos revele el propósito más profundo y más alto que tiene la cruz del Calvario. El diablo cega el entendimiento de las personas. ¿A través de qué? A través de la cultura, a través de las obras artísticas, a través de las películas, a través de la falta de fe, a través de todos estos argumentos y de todas estas cosas. Muchas veces el diablo deja que no se nos revele la importancia de la cruz del Calvario. Podemos saber el hecho histórico, pero con eso no basta para ser salvo, sino que tenemos que ser impregnados, tocados, limpiados con la sangre para que nuestro espíritu sea resucitado y vivificado por el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia que para los judíos la predicación de la cruz es tropiezo. Ellos dijeron: crucifícale, crucifícale, y que su sangre caiga sobre nosotros. Y esto fue lo que pasó. Para el mundo gentil, para los griegos, para los occidentales, la predicación del Evangelio, mi querido amigo, es una locura. Pero en esta tarde estamos hablando una locura divina, una locura que viene de parte de Dios. Algo como dice Isaías 52 dice: así como asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. La predicación del Evangelio, la predicación de la cruz, es locura para la humanidad. En programas anteriores hablamos de la corona de espinas y cómo el Señor se llevó a través de ella nuestras maldiciones y enfermedades, espinas que podían medir hasta 15 centímetros aproximadamente, y de sus manos que habían sido extendidas para ser sanadas y sanar toda enfermedad, como a los leprosos, los ciegos, los sordos. Pero a pesar de ello, en la cruz del Calvario, extendieron los romanos, con la aprobación de los judíos, las manos del Señor, esas manos que habían hecho milagros en todos estos enfermos, para horadarlas, para que se cumpliera la palabra profética que dijo Isaías 700 años antes aproximadamente, donde él profetizó y dijo: horadaron mis manos y mis pies. Hoy vamos a hablar del costado traspasado de Jesús, donde David una vez más dice: he sido derramado como agua, mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mis entrañas, como dice el Salmo 22. Y el cumplimiento de esta palabra, 1000 años después, en el monte Calvario, el evangelista Juan, en el capítulo 19, verso 33, él fue testigo de esto, fue testigo y testigo presencial. Dijo: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Por un momento quiero recordar y que recorramos las últimas 21 horas de Jesús a partir del momento que fue entregado. La Biblia dice que nuestro Señor Jesús estaba bajo tal presión. Recordemos que Él tenía nada más y nada menos que la labor
la misión de parte de Dios de salvar a la humanidad con su propio sacrificio, con su propia sangre. Y era tanta la presión, él estaba bajo tal opresión y angustia, que cuando clamó, no solamente clamó, sino gimió, y esto es más que orar, que dice la Biblia que sudó como grandes gotas de sangre. Y ahí fue cuando dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y gracias a Dios que el Señor pudo, a través de la oración y la obediencia, soportar tan terrible presión que ningún ser humano en la tierra, ni antes de él, ni después de él, pudiera haber soportado, porque él era una persona obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Perdió sangre al ser coronado con la corona de espinas, espinas que llegaban hasta los huesos. Su rostro estaba bañado de esa preciosa sangre, sangre, mi querido oyente, que no tiene la carga genética de Adán, porque es sangre puesta en el vientre de María por el Espíritu Santo, sangre inmaculada, sangre pura, venida del cielo por el poder del Espíritu Santo. Esa sangre fue derramada también cuando fue azotado ahí en la casa de Caifás. Una persona, dicen los científicos, de un promedio de 70 kilos y joven, como lo era Jesús, tiene en el cuerpo alrededor de 5 a 6 litros de sangre. Si pierde solamente alrededor de 2 litros, puede entrar en shock o un paro cardíaco. Pero aún así, caminó más de medio kilómetro cargando él mismo su propia cruz, regando con su propia sangre la vía dolorosa desde el pretorio, que es la casa de Pilato, donde fue azotado, hasta el monte Calvario. Nuestro Jesús, el que fue puesto por los inocentes, estaba tan débil que eligieron a Simón de Cirene que llevara la cruz hasta el monte de la Calavera. Allí es donde los romanos, con la aprobación de los judíos, extendieron sus manos, que habían sido sanadoras de una multitud de enfermos. Esas manos que estaban siempre extendidas para el pueblo de Israel, ahora eran extendidas por ello para ser traspasadas. Fue en ese momento donde el Señor esculpió en sus manos tu nombre y mi nombre. Así que en las palmas de la mano de Jesús está escrito mi nombre, Ricardo Robledo. Y el propósito de esta predicación es que tu nombre y tu apellido sea esculpido también por siempre y para siempre, porque esas heridas no cicatrizaron, sino que siempre van a recordar a Él y al Padre que Él dio su vida por ti. Cada vez que te caigas, cada vez que tengas un momento de debilidad, Él le va a decir al Padre: Padre, yo he pagado el precio por Ricardo Robledo, he pagado el precio por Josías, he pagado el precio por Joshua, pagué el precio por Pedro, por Marta, por Juan. Él pagó el precio por la humanidad, y nada más tenés que creer en su sacrificio para que tengas vida y tu vida sea eterna. Dice el profeta Isaías: he aquí en las palmas de mi mano te tengo esculpida. Qué gloriosa promesa, que el Señor jamás, nunca, aunque nosotros nos olvidemos de Él, Él jamás se va a olvidar de nosotros. ¿No es esto maravilloso? Pero el momento de darle muerte a Jesús había llegado. Él estuvo en la cruz 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero desde las 12 del mediodía hubo densas tinieblas. Y ahí, en ese momento, cuando no solamente los romanos lo estaban clavando y ya lo habían colgado de esa cruz, cuando no solamente los judíos y el pueblo de Israel le habían vuelto la espalda, llegó la hora más dolorosa. El Padre mismo oscurece el monte Calvario y todo Israel
y creo que también todo el mundo, porque la hora más oscura había llegado y el Padre mismo aparta su rostro y su mirada de lo que estaba sucediendo allí en ese momento. Y es ahí donde sintió la soledad más profunda, es ahí, por eso él había orado en el monte, en el huerto de Getsemaní, y había dicho: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, porque ese momento iba a llegar cuando el Padre lo iba a dejar solo. Y ella, allí, en ese momento donde él exclamó y dijo: Dios mío, lama sabactani, que quiere decir: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? También exclamó y dijo: tengo sed. También, colgado de esos 3 clavos, en una densa oscuridad, gritó como el sumo sacerdote, luego de haber ofrecido el sacrificio en los tiempos de la ley. Dijo: consumado es. Seguramente con tanto dolor y con el último aliento y con las últimas fuerzas tuvo este exclamor, él siendo también no solamente el sumo sacerdote, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el libro de San Juan, capítulo 10, verso 17: por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y también tengo el poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él dijo: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volver a tomar. Esto es tremendo y revelador, mi querido oyente. Al Señor Jesús no lo mató el pueblo romano, no lo mató el pueblo de Israel, no lo mató el diablo. Él entregó el Espíritu al Padre. Por eso lo último que dijo fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. No lo mató el diablo, no lo mataron los romanos, no lo mataron los judíos, sino que una vez que había consumado el sacrificio, por eso con mucho dolor y con el último aliento de su vida y con las últimas fuerzas que él podía tener en ese momento tan oscuro de su vida, dijo: consumado es, y luego expiró y entregó el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso el hecho de lo que sucedió en el Calvario hace 2000 años atrás no es una cuestión histórica a saber, sino es una revelación que tiene el poder de cambiar tu vida, y tiene que ser realmente un punto de quiebre en tu existencia, mi querido oyente. Pero para este momento ella había perdido un total de 5 a 7 litros de sangre desde hacía 21 horas aproximadamente, desde el huerto del Getsemaní hasta este punto. En el huerto de Getsemaní empezó a padecer estos sufrimientos y a derramar su sangre. Derramó sangre que tiene poder de limpiar tu conciencia y tu corazón, también en la casa de Caifás. Derramó sangre en el pretorio, sufriendo esas terribles latigazos en la vía dolorosa, mientras que cargaba su cruz, caminando 5 a 6 cuadras, y en la crucifixión cuando traspasaron sus manos y pies, luego cuando ya había entregado el Espíritu y cuando la lanza traspasó su costado. El evangelista San Juan, en el capítulo 19, verso 34, nos habla y nos cuenta y dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. La palabra del Señor dice que la sangre de Jesús clama mejor que la de Abel. La sangre de Abel clama por venganza, por esa acción tan cobarde de su hermano. Pero la sangre de Jesús clama misericordia, y él en la presencia de Dios dice: Padre, ten misericordia, porque no saben
lo que hacen. La palabra del Señor dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. También la palabra de Dios, la Biblia, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi querido oyente, la sangre de Jesús que fue derramada hace 2000 años atrás está tan viva como hace tanto tiempo. Porque la Biblia también nos recuerda que la vida está en la sangre, hablando de la sangre del Hijo de Dios, el Mesías. Mi estimado oyente, si la culpa de hechos pasados pesa en tu corazón y conciencia, la sangre de Cristo tiene el poder suficiente para limpiar el peso de tu maldad, el peso de tu pecado, que lo estás arrastrando por años y tal vez por décadas. ¿Sabes que la Biblia dice que hay un decreto? El decreto que dice la Biblia, como un decreto en un juicio, dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero qué maravilloso es saber lo que nos dice el apóstol Pablo respecto de la crucifixión de Cristo y el hecho glorioso en la cruz, cuando nos dice en Colosenses capítulo 2, verso 14, que Jesús Cristo en la cruz del Calvario anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces también el apóstol Pablo clama y dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Mi querido amigo, mi querida amiga, no hay pecado que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Él puede limpiar los homicidios, la culpa del aborto, la culpa de los intentos de suicidios, la culpa de la prostitución, los vicios, los hurtos, cualquier clase de inmoralidad y cualquier pecado que atente contra tu alma. La sangre de Cristo puede y tiene el poder de limpiar. Por eso la invitación a que le entregues tu corazón y tu conciencia a Jesús es este momento. Es el momento más importante. Yo te insto a que corras al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro para tu alma. Y que te pongas como ese soldado romano que después de ver brotar ese río de sangre y ese río de agua, y cuando él exclamó y dijo, después de haber visto ese espectáculo, dijo: este hombre sí era un hijo de Dios. Y que puedas creer a través de la revelación de este hecho poderoso del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que puedas creer, que puedas ser limpiado en tu conciencia, en tu corazón, en tu mente, y que el Señor va a borrar de tu interior el peso de la culpa del pecado. Hay una canción que dice: Señor, una gota de tu sangre sobre mí. Pero el Señor es tan bueno que no va a hacer caer una gota de su sangre en tu conciencia, sino que Él te quiere limpiar con un raudal de sangre. El altar de la misericordia está abierto allí donde estás, porque su mano también está extendida. Y la oración más importante que puedo hacer en tu vida es esta: abrir tu corazón, abrir tu mente a la palabra del Señor y repetir conmigo esta simple oración que tiene el poder de pasarte de una muerte espiritual a una vida espiritual eterna por fe en la cruz del Calvario. Repetí conmigo estas simples palabras: Padre Dios, te doy gracias por Jesús en la cruz del Calvario. Gracias porque Él tuvo misericordia y dejó los cielos, dejó la gloria allí en los cielos y vino a sufrir como un impío, como un delincuente por mí. Y Él tomó mi lugar. No solamente eso, sino sufrió mis pecados y resucitó al tercer día. Que ese espíritu que resucitó a Jesús en el tercer día me esté resucitando a mí, mi espíritu, en este día. Me arrepiento de todos mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Límpiame con tu sangre. Y cuando llegue el momento de que mi nombre sea nombrado en los cielos, yo puedo decir: Padre, aquí presente estoy, no por mis obras, no por mis hechos, no por mi bondad,
sino por tu obra en la cruz del Calvario, por la obra de tu Hijo en la cruz del Calvario. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.